¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio diario de la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos todas las mañanas en el capítulo, en la lectura. Es una lectura de la Palabra. Sacamos algunas lecciones sencillas, prácticas, pero es una lectura diaria. Quédate hasta el final. Vamos a pedir la bendición de Dios. Padre que estás en el cielo, gracias por la lectura de tu palabra en esta mañana. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer el capítulo número 8. Dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Hacemos saber de la gracia de Dios. Es el mensaje, es la lección de que demos a conocer la gracia de Dios a todo aquel que nos rodea, o en donde no podamos llegar, podamos dar a conocer la bendita gracia del Señor. Pablo era el deseo y es el deseo de Dios para nosotros. Dice que en grande prueba de tribulación, por abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riqueza de generosidad. La generosidad es cuando el corazón está entregado al Señor, no importa la condición, el corazón sale y la persona está agradecido desde el fondo de su corazón. Puede ser agradecido y da su ofrenda. La pobreza no es un obstáculo para ser agradecido con el Señor. Al contrario, es una bendición muchas veces para demostrar nuestro agradecimiento y cómo Dios nos puede sostener en medio de la pobreza y del dolor. Dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, estos hombres de Macedonia estaban dispuestos a colaborar en la obra de Dios, en la predicación del Evangelio, aportando sus ofrendas, aportando sus dones, sus talentos, aún más allá de lo que ellos podían dar. Dieron la fuerza, no se negaron, porque diciendo estamos pobres, nosotros nos deben de dar, sino que ellos al contrario, dice la palabra de Dios, conforme a sus fuerzas, y dieron aún más allá. ¿Por qué? Porque sabían que estaban colaborando con la predicación del reino de Dios. Versículo 4 dice claramente: pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos le pidieron a Pablo: danos la oportunidad también a nosotros de dar nuestra ofrenda para hacer el servicio de la obra. Le rogaron, le pidieron que ellos, a pesar de su pobreza, podían apoyar, podían demostrar su fe en Cristo Jesús. No es ningún pretexto entonces la pobreza en decir que yo no puedo dar ofrendas al Señor. Dice aquí: y no como dice, para el servicio de los santos, de los que predicaban su palabra, y no como lo esperábamos, sino que sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Por qué salió ese del fondo del corazón? Porque se habían entregado completamente al Señor, no a medias, totalmente habían entregado su vida, su sacrificio, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Ellos habían entendido la gracia de Dios y la respuesta fue una respuesta de gratitud. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para vosotros, con su pobreza fuisteis enriquecido. El ejemplo claro de dar todo fue Cristo, que aun siendo rico, Él se hizo pobre para que tú y yo fuésemos enriquecidos por su gracia, por su perdón y por la vida eterna, estimado hermano. Cristo nos hizo ricos porque estábamos pobres, esclavos del enemigo. Entonces Él se hizo pobre, vino a este mundo. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Tenemos que dar el avance en la obra de nuestro Dios, haciendo el esfuerzo, tal como los hermanos de Macedonia lo hicieron, porque se habían entregado por completo a Jesús. Versículo 13: porque no digo esto
esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez. Dice, sino para que en este tiempo con la igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Y Dios se encarga de lo demás. Buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Y ellos lo creían. De alguna forma Dios iba a suplir sus necesidades y lo suplió en su tiempo, en su momento y en su forma. Como está escrito, el que escogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud para vosotros. Dios pone en el corazón el deseo de agradecer, y cuando Él lo pone, entonces el ser humano va y agradece. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanzas en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado, pero las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar nuestra buena voluntad. La administración de los recursos es una gran responsabilidad, pero Dios también pedirá cuenta de aquellos que administran. Ellos dijeron, nosotros lo administramos sabiamente con la bendición de Dios. Estaban ellos dando un informe, un reporte de lo que se había recibido y cómo lo administraban, a fin de que los hermanos vieran que se estaba usando para el uso debido al cual se había dado. Dice, evitando a nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundantemente administramos. Qué bendición de dar un informe de lo que ellos mismos entregaban, para que ellos supieran que ellos estaban usando todas las ofrendas en el servicio del Señor, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¡Qué bendición! Somos responsables de lo que Dios nos da, y de lo que se ofrenda son responsables los que os reciben, pero usted cumple con ofrendar, con entregar su ofrenda para el avance, para el servicio de la obra de nuestro Dios. Entonces, ¡qué bendición! O sea, no era un pretexto, no era una iglesia rica, era una iglesia pobre. Sin embargo, estaban participando de este proyecto tan grande de la predicación para servir a los santos y para sostener la obra del Evangelio. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado y repetido muchas veces, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias las pruebas de vuestro amor y de nuestro gloriamos con respecto a vosotros. Qué hermoso capítulo de la importancia de entregarnos al Señor las ofrendas y también nuestros dones, nuestro servicio para el avance de la obra de nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios, pero antes suscríbete al canal, también comparte, activa la campana para que otros puedan escuchar de la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra, danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana nuevamente aquí mismo. Dale like al video y comparte también. Bendiciones.